al taller. Muy buenas tardes, queridos cristovidentes. Bienvenidos al taller esta semana. Hoy una semana, bueno, más corta. Esta semana que es más cortica. Pero bueno, aquí estamos. Felices de estar compartiendo con todos ustedes. Qué bueno, queridos cristovidentes, poder continuar aprendiendo juntos aquí en Al Taller. Y para esta semana tenemos un tema súper especial que sé que les va a gustar muchísimo. Así que estén súper conectados con nosotros y también recuerden que nuestras líneas están abiertas, el 747-0710. Se pueden comunicar con nosotros para hablar sobre este tema. Así que sin más preámbulos vamos a entrar a hablar de este tema porque esta semana vamos a hablar sobre pensiones. ¿O sí? ¿Será que de verdad sí me voy a pensionar? ¿Qué tipos de pensiones existen? ¿Cómo funciona también la pensión? ¿Cómo puedo contabilizar mis semanas? ¿Tengo dudas? Bueno, todo esto lo vamos a tratar esta semana, así que estén súper conectados con nosotros aquí en Al Taller para que juntos podamos seguir aprendiendo y esta vez sobre las pensiones. Así que vamos a ver el perfil de nuestro invitado. David Reyes, abogado especialista en Derecho Laboral y Pensiones de la Universidad Nacional y Externado, socio fundador de la firma Neuta y Reyes Abogados, con experiencia superior a 10 años en asesorías y litigios. Ahí está, David. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros y junto con los cristovidentes también aquí en Al Taller. Hola, Andrea. Muchas gracias nuevamente al canal por la invitación y esperamos que las personas que nos estén viendo el día de hoy puedan obtener una información de valor que les permita tomar decisiones en un tema, como tú decías, tan importante como las pensiones. Así es, David. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y yo quiero arrancar con una pregunta, porque es que, de hecho, en estos días hablaba junto con un compañero de trabajo sobre la importancia de este tema y también cómo desde jóvenes deberíamos empezar a preocuparnos por construir esa pensión. De hecho, si tú ves en la Biblia, las personas adultas eran las que más bienes poseían, normalmente los sabios, los ricos, porque a lo largo de su vida habían construido ese cuidado para su vejez, que es como la plenitud de la vida de un hombre. Y tristemente en nuestro país y en el mundo vemos que hoy por hoy no es así y que la pensión la vemos como algo irreal. Bien, Andrea, aparte del mensaje que queremos entregar es que es posible pensionarse en Colombia. Debemos eliminar de nuestra mente la creencia que dice que no es posible. Únicamente hay que hacer un esfuerzo, porque eso no es cualquier cosa, y ya vamos a hablar de los requisitos, pero si yo me programo y si me empiezo a ocupar, como lo decías, desde temprana edad, desde que inicio mi vida laboral, a hacer mis aportes, es seguro que al llegar a la edad de pensión, que actualmente en los hombres es 62 años y en las mujeres 57, voy a alcanzar este gran beneficio, que es como un ingreso que le permite a la persona sostenerse, aunque pues la invitación es a tener más fuentes de ingresos también. Bueno, ahí está. Entonces esta semana vamos a tratar este tema de las pensiones aquí en Al Taller. Ya saben, pueden comunicarse con nosotros 747-0710. Bueno, David, el taller tiene una sección que se llama el diccionario. Así que vamos a ver esta sección y qué conceptos nos trae para este día. El diccionario. Pensiones, ingreso económico que busca proteger los riesgos originados por la vejez, invalidez o muerte. El diccionario. Ahí está este primer concepto que es la pensión, explicándonos un poco. Nos muestra el concepto, David, que hay diferentes tipos de pensiones. Así es. Para iniciar, debemos decir que en Colombia existen dos regímenes pensionales. La semana pasada se radicó un proyecto de ley porque va a haber una reforma pensional, pero los dos regímenes siguen activos, que es, les adelanto un poco para lo que vamos a hablar en otro programa.
Existe el régimen de prima media con prestación definida, que es el de Colpensiones o el régimen público, y existe el régimen de ahorro individual con solidaridad. Cuando usted empiece a cotizar, tiene la posibilidad de elegir entre el público o el privado. La diferencia entre estos dos, Andrea, es que el fondo público o el de Colpensiones, el dinero ingresa a un fondo común donde ese dinero va a ayudar a pensionar a otras personas. A diferencia, en el fondo privado es como una cuenta individual de banco, donde vas a depositar ese dinero y ese dinero no lo vas a compartir con otra persona, sino cuando te vayas a pensionar va a servir para financiar tu pensión de vejez o que te devuelvan el dinero si no alcanzas el capital o no alcanzas las semanas mínimas que pide este régimen. Bueno, este es el régimen solidario de prima media con prestación. Sí, el de los privados se conoce como RAIS, que es régimen de ahorro individual con solidaridad. El de los fondos privados. El de los fondos privados, donde está Colfondos, Porvenir, All Mutual, Scandia. Esos son los privados. Y está el régimen de prima media con prestación definida, que también se conoce como régimen público, que es el de Colpensiones. Sí, la diferencia también entre estos dos es que en Colpensiones usted sabe las reglas de cómo se va a pensionar. Hablando de vejez, ¿sí? Digamos que estos dos regímenes tienen sus diferencias, es única y exclusivamente en vejez. En invalidez y muerte, que ya vamos a decir que son, no. Pero en vejez, en Colpensiones se pensionan las personas con 1.300 semanas y los hombres con 62 años y las mujeres con 57. Tienen que cumplir los dos requisitos, ojo, los dos requisitos, porque muchas personas cumplen las semanas, pero todavía no tienen la edad, entonces no se pueden pensionar en Colpensiones. A diferencia, en los fondos privados se requiere un capital suficiente de alrededor de más de 200 millones de pesos para pensionarse. Sí, entonces hay que revisar muy bien usted a qué fondo de pensiones le conviene estar. Ahí está, muy bien. Bueno, te cuento que en nuestra sección del diccionario también tenemos estos dos conceptos, así que vamos a verlos. Régimen solidario de prima media con prestación definida. Aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes o una indemnización previamente definidas. Régimen de ahorro individual solidario. Es un sistema de aportes pensionales mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes, o en su defecto, la devolución de sus aportes. Ahí están estos dos conceptos que nos muestran esos dos regímenes pensionales que existen aquí en Colombia. Hablemos un poco sobre la edad y sobre los requisitos que hay ahorita para pensionarnos, también para que nosotros podamos evaluar con criterio si ¿me puedo pasar de un fondo al otro? Sí, claro. La respuesta es hay que mirar la edad, porque para uno cambiarse de un régimen, si por ejemplo estoy en fondo privado en Porvenir y me quiero trasladar a Colpensiones, lo puedo hacer hasta faltándome 10 años, en el caso de un hombre hasta los 51 años y en el caso de las mujeres hasta los 46 años. Si usted ya superó estas edades, no se puede trasladar y lo puede hacer única y exclusivamente a través de un proceso jurídico que se llama ineficacia del traslado, que tiene una probabilidad muy alta de que un juez de la República la ordene. Y respecto a los requisitos, recordemos entonces que en Colpensiones, en los fondos públicos, en Colpensiones son Colpensiones, 1.300 semanas, que esto equivale a 26 años de trabajo de manera ininterrumpida. Y las edades son 57 años, mujeres, y 62 años, hombre. ¿Y por qué mucha gente se quiere pasar a Colpensiones ahora? Es por la manera en que se liquida la pensión allí en este fondo. A uno le toman en cuenta los 10 últimos años de cotización o los 10 últimos salarios con los que cotizó y de ahí le sacan un promedio. Entonces es más factible que usted obtenga una pensión asimilable a su último salario que estando en un fondo privado.
Ok, eso es en el régimen público o en el régimen, en este caso, de Colpensiones, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿cómo o cuáles serían los requisitos para la pensión de vejez, ¿cierto? Que es de lo que estamos hablando en el fondo privado. Bien, en el fondo privado la primera condición que se ve es el capital que tiene la persona. ¿Cuánto dinero acumuló? Para tener esto tienen que aproximadamente más de 230 millones de pesos en su cuenta. ¿Qué está ocurriendo? La gente llega a su edad y cuando van a ver el capital no alcanza esos montos, pero entonces se preguntan, bueno, ¿me quedo sin pensión? La respuesta es no. Existe otra posibilidad que se llama la garantía de pensión mínima, que es esa persona por llegar a la edad y por tener 1.150 semanas cotizadas al fondo privado, se le puede reconocer una garantía de pensión mínima, que en qué consiste es que le puedan entregar lo que le falta para completar ese monto, se le solicita de un fondo solidario que existe en el Ministerio de Hacienda, de allí cogen ese dinero, lo complementan con lo que usted ahorró y así obtiene la pensión. 1.150 semanas, 57 años y 62. Así es como se está pensionando las personas en fondo privado. Tú dices que para alcanzar la pensión son 200 mínimo. 230 millones aproximadamente. Tener en la cuenta 230 millones. Esa es una de las diferencias que existe entre Colpensiones y los fondos privados. En Colpensiones a ti no interesa el valor que tienes allí o el monto, ¿sí? Únicamente cada vez que tú pagas o cada vez que haces el aporte mes a mes, te van a dar 4,29 semanas. Entonces, esas 4,29 semanas te van a sumar para llegar a esas 1.300. A diferencia en el fondo privado, allí va a entrar el dinero, o sea, te van a tomar en cuenta ese dinero iniciando. Una persona que cotice el mínimo durante toda la vida y está en un fondo privado, ¿alcanza a completar esa cuota de 250 millones? No alcanza. De hecho, hay personas que ganan más y de ahí pues de una vez la invitación para que personas que estén ganando más o estén cotizando sobre 2 o más salarios mínimos se trasladen a Colpensiones, ¿sí? Porque pues le van a dar una mejor pensión. Las personas que están en los fondos privados y cotizan sobre el salario mínimo o sobre un poco más del salario mínimo van a obtener pensión, pero va a ser a través de la garantía mínima, no con el capital, sino porque les van a hacer como por solidaridad, le van a entregar un dinero adicional. Pero entonces esa pensión sería del mínimo. Sí, la pensión va a ser del mínimo y de ahí por eso es que mucha gente se quiere trasladar a Colpensiones. Pero ojo, Colpensiones, si usted se gana siempre o se está ganando el salario mínimo y ve que no se va a proyectar a ganar más, le conviene estarse en un fondo privado, no se traslade a Colpensiones. Ojo, no se traslade, pero si usted en los últimos 10 años, si usted por ejemplo es una mujer de 47 a 57 años y está cotizando sobre 2 o más salarios, ejemplo, 2,5 millones, 3 millones, le conviene trasladarse a Colpensiones. Qué importante es eso y qué importante es tenerlo en cuenta porque como a veces no preveemos, sino que vamos en la marcha del día a día, llegamos a la edad en la que ya nos vamos a pensionar y nos damos cuenta de la realidad. De pronto es una persona, de hecho conozco amigos que son personas que cotizaron en esa época más de 2 o 3 salarios mínimos y la pensión que les iba a salir en el fondo privado era demasiado bajito, no llegaba a lo que ellos estaban acostumbrados a recibir, ¿cierto? Entonces, es muy importante, queridos cristovidentes, que tengamos estas cositas en cuenta para que desde ya empecemos a preocuparnos, a organizar y podamos también asegurar pues nuestra vejez y ese ingreso que es tan importante y que, como nos dice David, sí nos podemos pensionar aquí en Colombia. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo funciona, David, todo el tema del aporte? Por ejemplo, si una persona está contratada con un contrato a término indefinido, ¿cómo funciona el aporte? Y también ahora están muy de moda los contratos por prestación y servicios. También, ¿cómo funcionan esos aportes a pensiones? Bueno, cuando la persona tiene un contrato de trabajo indefinido, fijo, por obra o labor, cada mes le van a hacer un descuento de su salario
equivalente al 16% para pensión, que es lo que estamos hablando hoy, y 12.5% para salud. Ese 16% lo paga el 12% el empleador y el 4% lo paga el trabajador o se lo descuentan cada mes. En los contratos de prestación de servicios, quien tiene que hacer el pago completo es el contratista, ¿sí? Porque acá ya no existe empleador ni trabajador, existe es contratante y contratista, y este contratista es totalmente autónomo, puede hacer sus actividades sin ningún tipo de subordinación. Esos son los reales contratos de prestación de servicios, porque a veces esos contratos se transforman en contratos laborales porque se imponen órdenes, pero bueno, digamos que eso es para otro programa. Y la cotización es igual, del 16%, pero acá el independiente la puede hacer sobre el 40% del contrato. Ejemplo, si se gana 3 millones de pesos, él podría hacer su cotización a pensión sobre 1.200.000 pesos, él mismo hace el aporte del 16% en salud y del 12.5% en pensión. Entonces la diferencia es que en uno lo pagan compartido y en prestación de servicios lo paga directamente el contratista. Una persona que trabaja con este contrato de prestación y servicios y que digamos que por la economía del diario cotiza sobre ese 40%, que en muchos casos da casi el salario mínimo, ¿cierto? Y eso es lo que pagan de pensión. Se puede o se ve perjudicado más bien a largo plazo porque pues obviamente está cotizando sobre una pensión de un mínimo y si toda su vida está con ese mismo contrato, pues esa va a ser la pensión que va a recibir. ¿Qué medidas preventivas puede tomar una persona que vea que lleva muchos años cotizando bajo ese contrato, que no se gana el mínimo, sino que en realidad gana mucho más y que pueda empezar qué acciones puede empezar a tomar para que cuando llegue la hora de pensionarse, ya no tenga las mismas fuerzas de seguir trabajando, pueda también recibir esa pensión o ese ingreso extra? Bueno, esto del 40% es lo mínimo, la ley le dice usted puede hacerlo sobre esto mínimo, pero usted lo puede hacer sobre más. Entonces la invitación es, como ya hemos venido hablando, las pensiones, el dinero de las pensiones no se pierde. Sí, el dinero de las pensiones ya sea para que usted cuando llegue a una edad adulta pueda obtener una pensión, o ya sea que sufra un accidente o si usted fallece, pues está asegurado. Entonces la invitación es aumentar ese porcentaje, no hacerlo sobre el 40%, sino ejemplo sobre el 50%. Por eso decía al inicio que la pensión para obtenerse hay que pagar un precio. Sí, tampoco es que sea algo muy sencillo, no, hay que pagar un precio y ese precio es ser ordenados y empezarnos a ocupar, más que preocupar, ocuparnos. Ocupémonos desde ahora de nuestro reporte de semanas, de cuánto estamos haciendo nuestras cotizaciones, porque uno mes a mes le descuentan y nunca se da cuenta si le están primero pagando, porque he conocido varios casos donde no le están haciendo los pagos y cuando se van a dar cuenta la persona, ya la empresa está liquidada o ya no hay mucho que hacer. Entonces la invitación es a ocuparnos y hay que aumentar el porcentaje. Ahí está, queridos cristovidentes, esta súper recomendación para que nos preocupemos por cuidar nuestra vejez y también si son los hijos los que están viendo, bueno, que también a los papás nos preocupemos por eso, porque muchas veces yo tengo el caso de un tío que él era trabajador, siempre tuvo su local, nunca cotizó pensión y ya, claro, cuando tuvo 65 o 68 años no tenía la misma fuerza. La economía cambia, los negocios cambian y el mismo negocio que fue rentable en una época, en esta época ya no era igual de rentable. Y tristemente él nunca cotizó la pensión. De hecho, le faltaba cotizar como 15 años más para poder tener una pensión. Entonces, bueno, pues qué bueno que nosotros también como hijos les creemos esa conciencia a nuestros padres o viceversa para que podamos cuidar de nuestra vejez y cuidar de nuestros ancianos. Vamos a ir a esta pausa y ya hablamos. La pensión es un ingreso mensual para las personas que han culminado con su vida laboral. Esto solo si han realizado los aportes correspondientes para cumplir con los requisitos previstos por la ley. Pero te preguntarás, ¿cómo puedo pensionarme? ¿Cuáles son los aportes que debo realizar? Sigue escuchando atento porque te lo vamos a explicar. El primer método consiste en ahorrar un capital determinado
Este compuesto desde los aportes mensuales recibidos por lo realizado a lo largo de tu vida laboral, como son el bono público, que se te da si estás afiliado al sistema público o el régimen especial. Después están los ahorros voluntarios y la rentabilidad que estos generan a lo largo del tiempo. Hecho esto, una vez tengas el ahorro suficiente para financiar la pensión, sin importar la edad, podrás cotizarla para ti y el último de tus beneficiarios. El segundo método se basa en la pensión por semanas cotizadas. Consiste en, como su nombre lo dice, cumplir con un total de 1.300 semanas de cotización, esto en el caso de Colombia, pero esta forma tiene como requisito haber cumplido 62 años para los hombres y 57 años para las mujeres. En caso de que no alcanzaras a ahorrar el capital requerido del primer método y ya cumplir con la edad requerida, puedes estar tranquilo, pues en los fondos de pensión privados son 1.150 semanas cotizadas, siendo 3 años menos. Lograrás pensionarte en el RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad. Actualmente en el país estamos pasando por un proceso de reforma en la pensión, en el cual están participando el gremio de trabajadores con el Ministerio de Trabajo. Esta reforma tiene como objetivo que el sistema pensional sea más equitativo. La propuesta original del Ministerio trata de un sistema de pilares, donde se categorizarán los tipos de contribución que obtengan los ciudadanos, siendo estos pilares los siguientes. El pilar solidario consiste en un subsidio para las personas que no lograron conseguir una pensión. Pilar semicontributivo, el cual asegura una renta a aquellos que tuvieron un ahorro pensional, pero no lograron acumular las semanas requeridas. El pilar contributivo dice que quienes ganen hasta 3 salarios mínimos mensual legal vigentes tendrán que cotizar en Colpensiones. Y por último, el ahorro voluntario también dice que quienes ganen más de 3 salarios mínimos mensual legal vigentes podrán cotizar en fondos de pensiones privados. En conclusión, este sería el estado actual pensionario en el país. Si quieres aprender de esto y más, sigue expectante a nuestro programa Al Taller. Estás viendo Al Taller. Estás viendo Al Taller. Continuamos, queridos cristovidentes, aquí en Al Taller hablando de pensiones esta semana. Recuerden que lo que queremos hacer es preocuparnos por nuestra vejez, crear esa conciencia juntos como familia Cristovisión de cuidar también a nuestros adultos mayores y bueno, también nosotros de preocuparnos por el futuro. Siempre el llamado de nuestro Padre Celestial es el bienestar, es el estar bien, aunque lo material no es lo más importante, siempre te va a dar un poquito más de tranquilidad. Así que por eso también en el taller quisimos crear y hacer como esta recomendación a todos ustedes para que nos preocupemos también por nuestra vejez y bueno, podamos aprender más sobre este tema de pensiones. Entonces, David, aquí ya tenemos los requisitos de la pensión. Fondo público, que es Colpensiones, 1.300 semanas, edad para los hombres 62, edad para las mujeres 57. La liquidación de la pensión se da por el promedio de los últimos 10 años. Entonces recuerda, si tú ganas más de 2, 3, 4 salarios mínimos, te conviene más estar en Colpensiones. Te puedes pasar hasta 10 años antes, ¿cierto? Sí. Las mujeres 46 y los hombres 51 años. Ahí está, para cambiarse de fondo. Te comunicas a Colpensiones, solicitas una asesoría de parte de ellos, dura 30 minutos, allí te dan un certificado y luego llamas a tu fondo privado y solicitas otra charla de 30 minuticos y ya con esos 2 certificados te puedes trasladar, que se llama la doble asesoría. Ok, ahí está. Ahora, si estás en un fondo privado, los requisitos para la pensión son tener un capital de más o de 250 millones de pesos, 1.150 semanas, la edad, hombres 62, mujeres 67. 57. Si no alcanzas a tener este dinero ahorrado, pues entra un fondo solidario que se complementa y te da la pensión con el salario mínimo.
Entonces recuerda, si ganas más de 2, 3, 4 salarios mínimos, te conviene más estar en este fondo. Pero si tú ves que en la proyección tú vas a quedar siempre con el salario mínimo, pues también te conviene estar en este fondo para que te puedan dar ese auxilio y puedas conseguir esa pensión. Bueno, David, tenemos un ejercicio para los cristovidentes, porque la idea es que tengamos cosas prácticas aquí en el taller y que juntos podamos aprender. Entonces, yo sé que a veces es un poco enredado esos reportes de las semanas, de que dónde está. Por eso hoy quisimos traerles ese ejercicio y David nos va a explicar con unos reportes de el Fondo de Colpensiones, cómo ver y evaluar cuántas semanas tengo, si están completas, y lo mismo en los fondos privados. Entonces, ¿cómo es, David? Bien, el documento que vamos a analizar se llama Reporte de Semanas de Cotización y es muy, muy importante porque allí están registradas sus semanas, está registrado el empleador con el que trabajó, si usted fue independiente, y también tiene unas casillas donde si a usted, por ejemplo, le aparece en 0, es que el aporte tiene algún error. Acá estamos viendo una historia laboral de un fondo privado, Porvenir. Allí usted va a ver es el capital, cuánto dinero tengo yo y a cuánto equivalen en semanas, ¿sí? Entonces recordemos que usted debe estar muy, muy atento cuando solicite estos reportes, lo puede hacer a través de internet. Deben revisar que, por ejemplo, si yo en el año 98 trabajé con la empresa X, que esas cotizaciones estén allí registradas, que esas cotizaciones me aparezcan, por ejemplo, si yo trabajé 2 años, me aparezcan 104 semanas, que cada semana equivale a 52, cada año equivale a 52 semanas. Entonces, ese es el ejercicio que yo debo hacer. También siempre tienen que analizar que aparezcan con el estado activo, no porque he tenido casos que me han contemplado que aparece inactivo, que aparece trasladado, ¿sí? Entonces, en el reporte de semanas están esos datos claves. Hay que mirar. Vamos a ver el reporte para que David nos pueda mostrar dónde aparecen estos requisitos para que nosotros también lo tengamos en cuenta. Tú dices que se puede solicitar a través de internet. A través de mi cuenta lo solicitamos. Yo tengo un usuario, entro y ahí puedo decir, necesito el reporte de las semanas cotizadas, ¿sí? Sí. Tú lo puedes hacer de manera virtual. Ingresas a la plataforma virtual que ya tienen todos los fondos y allí lo solicitas. Bueno, ahí está nuestro reporte. Bueno, entonces ahí al final dice que esa persona tiene 32.314.000 pesos. ¿Sí? Dice que eso equivale en total a 925 semanas. ¿Sí? Si te das cuenta, tiene 925 semanas y tan solo tiene 32 millones de pesos. ¿Qué va a pasar con esta persona? Va a llegar a la edad, ¿sí? Y no va a alcanzar el primer requisito, que es el capital, entonces se va a tener que pensionar con 1.150. Entonces ahí la clave es revisar. Usted empieza a hacer las cuentas. Bueno, 925 semanas sí me dan en las cuentas porque yo llevo trabajando desde el año 90, llevo 33 años, no puede ser, eso es incorrecto. 1.000 semanas son 20 años, ¿sí? Que eso es como la proporción que uno tiene. Eso te iba a preguntar. 1.000 semanas, entonces acá esta persona tiene 900, tiene alrededor de 18 años. Entonces es ver esos puntos y también analizar que aparezcan, como decía al inicio, los empleadores, que no vaya a aparecer un tema que esté en mora, ni tampoco aparezca que está inactivo ni trasladado. Entonces, eso es un reporte de semanas. Eso es en fondo privado, ¿sí? En fondo privado. Entonces, ahí están 925 semanas, esto cuánto plata es, y allá de hecho aparece cuál es el bono pensional, que son 10 millones de pesos. Que el bono pensional es dineros que la persona tenía anteriormente en otro fondo cuando se trasladó. Entonces, mucha gente tiene la noción que ese dinero se lo van a entregar, pero ese dinero le sirve es para sumar su pensión. Si usted, ojo, que esto es algo que me preguntan mucho, no alcanza el capital o las semanas, a usted le devuelven ese dinero. Usted
hace la solicitud y en 4 meses se lo devuelven. En cualquiera de los dos fondos. En cualquiera de los dos fondos. Lo que pasa es que en el fondo público, como es algo que se comparte con otros, no te van a devolver el 100%. ¿Sí? En cambio, en el fondo privado, sí hoy te van a devolver el 100%, más intereses, más rendimientos. Entonces, si usted hoy me está escuchando y ve que ya no se va a pensionar, no alcanza, le conviene estar en un fondo privado. Ahí sí conviene estar en el fondo privado porque le van a devolver el dinero y va a ser mucho más rentable que en Colpensiones. Ok, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver un reporte de Colpensiones para que también podamos ver y analizar cómo evaluar las semanas, porque mira que es muy importante, o sea, si yo soy joven, estoy empezando, pero supongamos si yo tuviera 45, 46 años y entro, yo por ejemplo estoy en fondo privado y reviso y digo como, oiga, sí, estoy todavía a tiempo, todavía puedo hacer el cambio, bueno, pues qué bueno que nos podamos poner las pilas y revisar, o sea, no esperar a lo último para mirarlo, sino irlo mirando a lo largo de nuestra vida laboral. Entonces vamos a ver ahora el reporte de Colpensiones. Ahí ya está. Ahí está. Bueno, en ese reporte… Esto es como más enredado. Sí, es un poco más extenso, pero lo que importa es la última casilla que dice total. Ok. Entonces ahí donde dice desde hasta es los periodos en que la persona trabajó. Entonces del 1 de febrero del 79 al 82, un ejemplo. Entonces uno lo que hace la cuenta de ese tiempo, ¿cuánto es en semanas? Y la casilla que importa es la última, ¿Qué ¿sí? dice La que total? interesa es la última. Entonces, ojo, si en esa última casilla usted tiene empleador, tiene desde, hasta, pero en la última casilla le aparece en 0, ojo porque ahí no le están tomando en cuenta ese tiempo. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que actuar prontamente. Porque si usted deja pasar el tiempo, resulta que la empresa la liquidaron, la empresa ya no existe. O si usted tiene los soportes de pago cuando es independiente, que esto es una recomendación muy, muy grande. Si usted hoy es independiente, guarde los reportes cada vez que paga. Igual hoy es digital. Cada vez que se hace el pago, pues se lo envían al correo, pero no los deje ahí. En el correo pues sirve, pero pues le puede pasar algo a su correo. Es mejor descargarlos y tener sus carpetas cada mes o cada año, 2023, y tener enero, febrero, marzo, porque esto de las pensiones es a largo plazo. A largo plazo nosotros vamos a necesitar las pruebas. Y pueda que en ese momento, sí, pero tan raro, no me aparece, mire, me aparece en 0 en esa última casilla, pero estoy seguro que yo coticé. Yo trabajé en ese momento. Bueno, tiene el soporte, es lo primero que le va a pedir la entidad. Porque en derecho y en todo lo judicial, si no tiene las pruebas, no te dan el derecho. ¿Sí? No solamente es hablar bonito o argumentar, si tú no tienes pruebas, no tienes derecho. Ok, bueno, y al final me imagino que sumamos la cantidad de semanas, ¿cierto? De todo lo que hemos trabajado y nos da el total. Así es, al final de esa casillita que dice total, ahí aparecen la totalidad de las semanas. Y acá lo mismo, hay un espacio donde dice estado de afiliación, tiene que decir activo. Activo. Ok, bueno, ahí está, queridos cristovidentes, para que aprendamos a leer esos reportes de la semana, de las semanas que llevamos cotizadas y que nos preocupemos también por tomar acción. David, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Recuérdale a los cristovidentes o cuéntales cómo pueden contactarse contigo, si tienen alguna duda, qué número pueden escribirte o llamarte. Claro, muchas gracias. Estamos para servirles. Mi celular es 312-517-5574. Me pueden llamar o por WhatsApp. También me pueden seguir en TikTok, David Reyes Abogado. Allí doy muchísima información de todos estos temas. Bueno, queridos cristovidentes, así que estén súper pendientes esta semana con nosotros aquí en Al Taller para que sigamos hablando de pensiones, porque también vamos a hablar sobre esa reforma a la pensión que a veces nos causa tanta miedo, incertidumbre, preguntas. Bueno, aquí también vamos a aclararlo en Al Taller. Así que estén súper conectados con nosotros y quédense con nuestra programación. Feliz tarde. Al Taller.